Esta es nuestra sesión número 8, que es capacitación en el repositorio y el mapa interactivo de las lenguas del BAUPES, productos multimedia que genera el proyecto que implementa la Universidad ICESI con el apoyo de la Gobernación del BAUPES y del SENA Regional BAUPES para el fortalecimiento de las capacidades locales de investigación y uso de las lenguas nativas en peligro de extinción del departamento del Baupés. Esta es nuestra sesión número 8. Ya nos encontramos en la recta final del seminario. Posible, estos días, el día de mañana les estaré enviando un documento con las instrucciones para que quienes hayan tenido algunas inasistencias puedan eh, ver la sesión de manera asincrónica. Recuerden que todas nuestras sesiones quedan grabadas y se suben a una carpeta de Drive y presentar una actividad y así reponer la inasistencia y poder completar la formación y certificar su participación en este seminario. Bueno, sin más preámbulo, hoy nos acompaña el profesor Javier Aguirre Ramos. Él es diseñador gráfico, tiene también una maestría en diseño y creación interactiva de la Universidad de Caldas y es PhD en diseño y creación de la Universidad de Caldas. Igualmente está interesado por las áreas de diseño interactivo, de tecnologías sociales e innovación social. Actualmente dirige el Departamento de Diseño de la Universidad ICESI. También ha sido director del programa de diseño de medios interactivos y presidente de la Red Académica Colombiana de Diseño. Igualmente nos acompaña el profesor Jesús Mario Girón Higuita. Él es antropólogo de la Universidad de Antioquia, es magíster en etnolingüística de la Universidad de los Andes y es doctor en lingüística de la Universidad de Ámsterdam. Su campo de especialización ha sido la lingüística descriptiva de lenguas amerindias. Igualmente ha trabajado en distintos proyectos con comunidades indígenas en, en temas sobre educación intercultural bilingüe y actualmente acompaña este proyecto siendo el lingüista que acompaña a la comunidad de Guacará con la lengua cacua. Y finalmente nos acompaña Camila Ortiz Giraldo. Ella es licenciada en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. Es integrante del grupo de investigación en biología, lenguas e historia del BAUPES y se encuentra actualmente acompañando como lingüista el proceso de la comunidad de Yacayacá y el grupo étnico y la lengua guachina. Bueno, gracias por su asistencia, por aceptar esta invitación al seminario y tienen la palabra. Bueno, buenas tardes. Agradecemos la presencia, la asistencia de quienes están conectados y esperamos que esta sesión pues sea fructífera y muy útil para la gente del BAUPES, que casi que este proyecto está enfocado precisamente a proporcionar información del BAUPES para la gente del BAUPES. Yo quisiera que el profesor Javier hiciera pues también una presentación del trabajo que se ha hecho en diseño, ¿sí? Tanto pues de la página web, porque conoce, digamos, todo la trama de la página web, y luego Camila y yo podríamos hacer ya una presentación en detalle de lo que es el repositorio y el mapa interactivo. Entonces, profe. Profe, un gusto saludarlo,
profe, Jesús, Camila, ¿cómo están? Y todos los asistentes por acá reportando desde Cali. Bueno, muchas gracias también por la invitación a compartir, digamos, la experiencia que hemos venido y que seguimos desarrollando en este proyecto tan interesante y tan enriquecedor para todos. Un poco como de contexto, digamos que el proyecto en su formulación inicial plantea el compromiso de desarrollar dos productos multimedia y digamos sin entrar en muchos detalles y muchas especificidades, eh, eh, nos deja un poco el campo abierto a ir descubriendo en el proceso de investigación cuáles serían esos mejores o dónde se podría invertir mejor ese recurso, por llamarlo de alguna manera. En el proceso, digamos, estaba claro que íbamos a hacer una página web como contenedor de toda la experiencia de la investigación y había la intención también de desarrollar un producto, dos productos multimedia y en unas conversaciones que sostuvimos al inicio cuando estábamos en este tema de definir la arquitectura, la configuración de la información, pues había una sección que se llamaba en el proyecto, una sección que se llamaba repositorio de información, que de hecho ese es digamos, es otro producto de la investigación que ya el profesor Jesús hará un poco de detalle en él. Y digamos, este repositorio de información, pues básicamente digamos, es un sistema muy técnico, digamos, muy orientado a académicos, donde se aloja información académica con unas formas de acceder a esta información a partir de metadatos y una serie de codificaciones que desde la perspectiva, digamos, académica, pues es el día a día de un académico, pero desde la perspectiva comunitaria tal vez esto es un artefacto extraño, ¿verdad? Es una tecnología que no está en nuestra cotidianidad y muchos menos va a estar en la cotidianidad de personas que, digamos, están en la ruralidad o están en otros contextos. Entonces, dentro de la invitación que se me hace a participar en este proyecto, pues tiene que ver mucho con poder generar estos espacios de apropiación social del conocimiento, generar digamos, estos puentes entre el saber científico y el saber comunitario. Y en ese sentido, en una conversación que tenemos cuando los lingüistas comunitarios vienen aquí a la universidad y el equipo de campo viene a la universidad, nos hacemos la pregunta, ¿y qué deberíamos hacer para que este repositorio de información pudiera ser utilizado por las personas en su cotidianidad? Llámese un profesor de colegio con sus alumnos en clase, llámese también un líder indígena con su comunidad, llámese un papá con su hijo haciendo una tarea o una mamá con su hijo haciendo una tarea, o llámese un estudiante haciendo una tarea, llámese un líder o un político en relación a este conocimiento. Entonces, planteamos un ejercicio aquí, digamos, de creación compartida, donde nos hacíamos esas preguntas, ¿no? ¿Qué debería hacer, qué debería responder ese repositorio? ¿A qué preguntas debería responder ese repositorio? En cada una de estas, digamos, de estas personas o estas audiencias, ¿verdad? Y de este ejercicio, pues salen unas preguntas que uno podría decir son muy sencillas, pero que de alguna manera responderlas es bastante complejo, ¿no? Sale una pregunta, por ejemplo, ¿cómo, cómo bueno, la pregunta cuántos hablantes hay en mi comunidad o se han documentado, qué se sabe de mi comunidad, qué historias se han contado. Bueno, empiezan a salir cosas, preguntas que son muy simples, digamos, en términos de su formulación, pero muy complejas en términos de dar una respuesta y más una respuesta, no una respuesta absoluta, sino una respuesta basada en una bibliografía documentada en un repositorio. Entonces, el ejercicio aquí termina siendo bastante complejo y ahora también el profe Jesús les contará un poco de esa experiencia de cómo responder una pregunta como estas requirió pues adentrarnos en una revisión bibliográfica de todo, casi todos los textos que estaban
en el repositorio para responder a esa pregunta, ¿no? Voy a compartir aquí un momentico la pantalla para mostrarles un poco lo que las preguntas que surgieron de ese taller y que detonan un poco la existencia del mapa interactivo de lenguas. ¿Me confirman si están viendo, por favor? ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, sí, se está Sí, viendo. correcto, Sí. se ve Bueno, bien. muy bien. Entonces, en este ejercicio nos preguntamos, ¿no? En este taller, ¿qué preguntas debe responder un resumen visual del repositorio? No estábamos hablando de un mapa interactivo, no estábamos hablando de un resumen visual, como un resumen. Entonces, como lingüista, como un experto, entonces yo quisiera saber, si yo fuera un experto, qué aspectos de la estructura lingüística se han trabajado en cada lengua y qué estudios de descripción lingüística hay en cada lengua, ¿sí? Como nativo o como no nativo, ¿cuáles son las lenguas nativas que se hablan en el Baupés y dónde se encuentran ubicadas esas lenguas? Como comunidades, ¿cuántas lenguas nativas hay en el Baupés y cuáles son? ¿Y dónde están ubicadas? ¿Y cuáles son los métodos de la escritura? Como docente, ¿dónde se ha investigado sobre nuestra comunidad y cuántos estudios hay sobre la lengua y en qué zonas? ¿Cuáles han sido las tradiciones investigativas en el Baupés y cuáles los estudios que se han desarrollado y cuáles han sido sus propósitos? ¿Sí? Y como comunidad, ¿cuál es la historia de la comunidad Cacua y cuál es la historia de la comunidad Huachina? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuál es el parentesco? ¿Cuáles las diferencias culturales? Miren que este ejercicio tan sencillo empieza a detonar unas complejidades muy interesantes, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de la comunidad? Es la artesanía, el deporte y la casa, digamos, qué se conoce sobre la artesanía, el deporte y la casa en esos documentos? ¿Cuáles clanes son mayoría? ¿Cómo estaban organizados antiguamente los Huachina, los Cacua? ¿Cuál es el origen del pueblo? ¿Cuál es la historia del pueblo? ¿Qué artesanías? ¿Cuántas lenguas? ¿Qué costumbres? Y como estudiantes, ¿qué materiales didácticos y qué historias o narrativas existen? Este ejercicio tan sencillo, pues detona un proceso complejo, ¿verdad? De pasar nosotros a hacer para poder responder a esas preguntas, ¿sí? Tenemos que ir a la base de datos que estaba configurada por todos estos textos que ya habían hecho, recopilado el equipo de investigación, ¿verdad? Y que los habían documentado, y que nosotros esos textos alojados en DSpace los pudiéramos revisar y a partir de ellos elaborar un guión a partir de estas preguntas. Y de ahí salió digamos, un ejercicio base, que es una revisión, no sé si usted la tiene ahí, base del mapa interactivo. Esto creo que fue lo primero que logramos. No, lo tengo aquí. Bueno, definimos una base, una tabla de datos que fue, creo que fue si no estoy mal. Este fue el profesor Jesús. Este fue el primer borrador que yo le pasé a usted cuando nos reunimos. Y aquí estaban las preguntas, ¿no? Y le pongo yo, digamos, conversamos sobre la tarea, cuántas lenguas nativas hay en el Baupés. Y empieza un poco el equipo de investigación a tratar de dar respuesta, pero una respuesta que en ese sentido se busca dar desde una dimensión rigurosa académica basada en la citación, ¿no? Y ese es el principal aporte que tiene el mapa. El mapa no responde de manera, digamos, ligera a cada pregunta, sino que empieza a explorar la bibliografía y tratar de dar respuesta. ¿Cuáles son las lenguas nativas? Y entonces aquí empiezan a emerger la respuesta. Y así cada una de ellas, ¿no? Ese es el primer boceto que tenemos de estructura. Luego esto se complejiza a un nivel mucho mayor y luego vamos encontrando la información. Otras de las conversaciones que tenemos en el proceso es sobre la representación visual, ¿no? Nos interesaba mucho en el ejercicio de la conceptualización del mapa, poder entender las lógicas, llamémoslos, sociales que tienen las comunidades. Yo lo repito desde mi entendimiento, pero seguramente el profesor Jesús
lo podrá explicar mejor. Son asuntos como digamos, la prevalencia de la lengua paterna sobre la lengua materna y los procesos migratorios que se dan en este sentido. Esto es muy difícil de representar en un mapa estático y lo intentamos representar en un mapa dinámico, pero digamos es una de las conversaciones que tenemos, ¿no? Tratando de referenciarnos en otros ejemplos. Finalmente, después de todo esto y de tener algunas referencias como el Thesaurus de la UNESCO y algunos otros referentes, empezamos a construir nuestros primeros bocetos de lo que iba a ser el mapa interactivo de lenguas. Aquí están bocetos donde nosotros empezamos a definir, digamos, entendiendo que teníamos que seleccionar una lengua, ubicar la respuesta según los autores, tendríamos que estructurar un mapa que conversara con una base de datos y con el repositorio, que nos respondiera a las preguntas en una visualización muy sencilla y muy intuitiva sobre las respuestas, dónde están ubicados, cuál es el nombre propio, cuál es el nombre que le dan otras personas a la comunidad. Y bueno, una serie de preguntas, cuántos hablantes están en la datación, qué habla la datación de la mitología y la leyenda, qué comentarios y citaciones adicionales y cuáles son las fuentes. De pronto el elemento más contundente, y aquí vamos pasando en niveles de madurez al mapa interactivo, como lo fuimos digamos, conceptualizando. Ya esta es una primera maqueta donde ya hay información de este ejercicio bibliográfico que estaban haciendo el equipo de investigación. Lo más interesante y destacable de esta herramienta es que no ofrece una respuesta absoluta, sino que ofrece una respuesta basada en la situación, ¿sí? Y esto le da una temporalidad muy interesante a la respuesta, es decir, que habían 25 hablantes según Ardila en 1980, ¿sí? Y entonces aquí se detona otro problema que tuvimos que resolver en este mapa, y es cómo conectamos esta temporalidad de la respuesta con una geografía o con una cartografía, ¿sí? Y cómo este mapa interactivo no solamente se está hablando con un repositorio, digamos, de fuentes bibliográficas, con una base de datos que nos da respuestas a las preguntas, sino con un sistema de información geográfica. Y ahí se disparó otra tarea, diría yo, de las más complejas, es ubicar la datación, ¿sí? Ubicar esta datación en unos mapas que nos pudieran dar información referente o agregar capas de información a esta información referente que estaba citada aquí. Y así fue que fuimos llegando a las versiones. Estas son versiones ya un poco más, digamos, elaboradas, ya cuando con el equipo de ingeniería empezamos a armar las maquetas del proyecto. Y bueno, y finalmente, pues ahorita les mostrarán el profesor Jesús y el equipo el resultado. Yo me centro un poco como en el proceso, y es importante entender el proceso porque pues vamos a ver un producto final, pero ese producto final pasa por una serie de iteraciones, incluso de especulaciones de cómo se podría ver, cuáles son las primeras ideas de cómo nos lo imaginábamos, eh, de cómo pensábamos que podía ser, cuáles serían las capas de información que debían tener ese mapa, cómo debería mostrar o representar la información, cuidando un poco los asuntos identitarios, entendiendo que íbamos a tener información, digamos, información un poco más, llamémoslo, concreta y otra más, digamos, descriptiva o digamos, narrativa, pues. Y bueno, pasamos por diferentes momentos en el proceso de creativo, llamémoslo así, hasta que llegamos a un momento donde pudimos definir ya un sistema visual que nos pudiera presentar la información, aún sabiendo que este sistema visual puede tener oportunidades de mejora. Pasamos por varios comentarios, revisiones, eh, ajustes, aquí las citas y las reuniones donde estábamos tratando de encontrar la mejor manera de presentar información compleja. Y bueno, ya el profesor y el equipo les presentará el detalle del ejercicio, pero me parecía muy importante contarles un poco como del contexto de cómo llegamos al mapa, que ya le doy la palabra al propio para que entre en detalle y nos cuente un poco más.
Profe Jesús, le doy la palabra. Estamos entonces, sí, realmente la idea es de que necesitamos esos elementos de contexto y este proceso que acabas de mostrar, que ha sido pues un trabajo muy interesante, que obviamente hemos tenido unas ideas que para facilitar efectivamente el trabajo de consulta y hacer interesante la consulta del repositorio. Podemos pasar la presentación. Entonces vamos a hacer una corta presentación de este proceso. Compartimos pantalla. ¿Tenemos el permiso de compartir pantalla en este momento? Sí. Ahí ya están viendo, ¿cierto? Sí, está bien. Ok. Listo. Bueno, sí, entonces realmente la idea es trabajar estos asuntos, hacer primero una introducción al repositorio en cuanto a herramienta pues, de consulta. Hablaremos de la estructura pues, de la base de datos que da origen al repositorio, de la interfaz entre la base de datos y el repositorio y luego trabajaremos un poco o mostraremos un poco ya la navegación en el mapa interactivo, del mapa interactivo al repositorio. Entonces, pues solamente para comentar que obviamente lo que acaba de presentar el profesor, uno diría que teníamos muchas ideas, pero efectivamente, como lo dijo en un momento, pues no todo se podía hacer o no todo se podía hacer, digamos, en este proyecto. Y efectivamente, pues hemos avanzado en lo que se ha podido, ¿sí? Tanto en lo que es el repositorio como en el mapa interactivo, quedando pues por mejorar muchas cosas, ¿sí? Y por completar muchos detalles de estos instrumentos. Hay varios mapas interactivos de lenguas en Internet, tanto los de organizaciones internacionales, ¿sí? Como el Max Plan o el Glotolog, como en Colombia también el ministerio mismo tiene un mapa, ¿sí? Un mapa interactivo que con información sobre lenguas. Este sería entonces un mapa interactivo centrado en Baupés y, como les digo, vamos a presentar entonces con sus alcances, partiendo del trabajo que se hizo en repositorio, que fue este trabajo de acopiar mucha información. Entonces, Camila va a presentar un... Bueno, ¿cómo están? Espero todos estén muy bien. Me alegra ver mucho entre los invitados, sobre todo a la profe Diana, a la profe María Antonia, que han estado ahí, pero justo en esta sesión pues me parece muy importante que estén. Sí, como dijo el profe, como dijo el profesor Javier, pues ya hubo todo un proceso, ¿cierto? Ya digamos hay unos resultados o unos productos preliminares que se han hecho en el proyecto, pero digamos este mapa interactivo del repositorio viene primero de unos inicios, ¿cierto? Entonces empecemos ahí, que es el repositorio como tal. Pues ustedes ya saben, Sofi lo dijo, nosotros somos partes todos de este proyecto de investigación de fortalecimiento de capacidades locales. Y un poco el problema planteado desde el proyecto era muchos de los asistentes, pues, tendrán la perspectiva de una u otra forma. Aquí el BOPES pues tiene un recorrido de investigación bastante largo, pero digamos que el común denominador de esas investigaciones durante bastantes décadas fue que esas investigaciones estaban siendo desarrolladas por diferentes actores, ¿cierto? Ya sean internacionales o nacionales, pero pues eran investigadores externos, organizaciones, instituciones, y el común denominador de estas era, como decía Sofía hace 2 semanas, hablando de ética, que me acuerdo, muchas no retornaban a la comunidad o incluso al territorio.
¿cierto? Ya los resultados, cualquier documentación, cualquier producto en realidad no estaba retornando al territorio pues del que se estaba haciendo, ¿no? Resultando pues en una dispersión de muchísima información, muchísimos estudios sobre las lenguas y los pueblos del Baupés. Entonces vimos desde el proyecto que el Baupés como tal no tiene ese centro donde estén recopiladas o estén donde uno pueda entrar y ver cuáles son específicamente esas investigaciones que se están haciendo sobre y con y de las lenguas y los grupos étnicos de aquí del territorio. Entonces, teniendo en cuenta esto, dijimos, se planteó pues este objetivo de crear un repositorio que pudiera recoger, recopilar esas investigaciones, ¿sí? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? Crear una matriz muy basiquita al principio. Nosotros iniciamos este proceso ya en junio del 2023 y se empezó con una búsqueda, ¿sí? Se hicieron estrategias de búsqueda. Entonces dijimos, bueno, entonces empecemos a buscar o sí, entrar a todos estos repositorios digitales que ya existen sobre lenguas, o pues universidades o bases de datos, bibliotecas físicas o físicas o digitales, y pues centros de investigación de cualquier índole, ¿no? Entonces, la búsqueda inició aquí realmente. ¿Cuál era el proceso? Voy a mostrarles. Entonces, por ejemplo, aquí está el SIL, ¿cierto? Entonces, lo que hacíamos básicamente era, esto no se abre aquí. Íbamos, veníamos, entrábamos al repositorio pues que nosotros supiéramos o pues el resultado de Google o cualquier búsqueda nos arrojara y empezábamos a mirar. Entonces, de aquí, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, que pues hizo investigación aquí en el Baupés desde el 60, ¿qué tiene sobre lenguas? Entonces ya empezábamos a entrar a todos estos buscadores que tuviera ese propio repositorio. Y aquí ya empezábamos directamente a buscar las lenguas o grupos que supiéramos están en el territorio del Baupés, ¿sí? Por ejemplo, Cacua. Entonces Cacua, vemos aquí 34. Entonces íbamos y veíamos cada uno de estos registros dentro de este repositorio. ¿Cuál era el criterio? No íbamos a meter en el repositorio hasta el momento pues investigaciones que trataran, no sé, de genética, biología, porque pues de biología también hay muchísimo, sino que fueran específicamente de lenguas, ¿sí? De lenguas, ya sea un texto en lengua, o ya sea descripción de la lengua, ya sea descripción del pueblo, de pronto sí una caracterización más amplia del territorio como tal, pero pues por ejemplo aquí matemáticas, o sea, si matemáticas solamente, si no tenían componente de lenguas, pues lo íbamos descartando, ¿cierto? Entonces, este fue nuestro inicio realmente, o sea, buscar todos los archivos que pudiéramos en todos los repositorios. Y ya, consultamos alrededor de 50, más o menos, 50 repositorios físicos, de ir a visitarlos. Íbamos a las bibliotecas, visitamos aquí también la biblioteca departamental, municipal aquí del Baupés, aquí nacionales, regionales, bueno, internacionales, todos, ¿cierto? Y que hacíamos luego, una vez teníamos esos archivos, pues creamos una base de datos. De aquí es que nace pues el repositorio como tal, y pues que es también el principio del mapa interactivo, ¿cierto? Esta base de datos de Excel, como les cuento, era muy básica, ¿cierto? Tenía unos datos, metadatos, o sea, los principales datos eran los metadatos, que es como la descripción o la identificación de cada archivo, que era básicamente el título, ¿cierto? Los autores, el año de publicación, los formatos, país de origen y, bueno, accesibilidad, ¿cierto? Y esta base de datos, a su vez, fue creciendo mientras veíamos que quizá había componentes o características de cada archivo
que eran interesantes que pudieran encontrarse en el repositorio de lenguas del BOPES, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos. Venga, les muestro aquí. Ahí, ¿dónde está? Listo, entonces esta, ¿sí se ve bien ahí? Sí. Eso. ¿Qué tuvimos que hacer con esta base? Nosotros empezamos, ¿cierto? Empezamos a registrar en cada columna los archivos, es decir, aquí cogíamos y decíamos, bueno, entonces vamos a entrar y este se llama así, ¿sí? Lista de Shredder's Row. Entonces, copiábamos, íbamos a la base, metíamos acá, quiénes fueron los autores y tal, entonces hacíamos todo este paso de información hacia la matriz, pero esta matriz también tenía que cumplir unos estándares para que fuera considerada repositorio, o al menos dentro del repositorio que lo iba a almacenar el servidor de la Universidad ICESI, ¿cierto? Y para esto, entonces, pedimos consultas, específicamente a Santiago Londoño, que era el bibliotecólogo, el director de la biblioteca de la Universidad ICESI. Hicimos un primer bosquejo de esta matriz, ¿cierto? Y se la mandamos y él ya entonces nos explicó y pues nos capacitó un poco sobre qué metadatos mínimos tenía que tener esta base para que cumpliera con los estándares de bibliotecas de Red Call, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí se fue modificando hasta tener, pues, a ver, les digo. 44 campos. 33 variables, ¿sí? Entre esas títulos, pues, autores, años de publicación, número de páginas, si era un artículo o capítulo, pues en qué página inicia y qué página termina. Cada uno de los metadatos que luego se reflejarían en el repositorio digital como tal y que podría ver luego y consultar las personas pues, que estuvieran entrando a la base, ¿sí? ¿Cuáles son los campos, digamos, más importantes, pues, que considero yo? Accesibilidad, sobre todo, ¿sí? Entonces, el repositorio como tal no puede brindar, no es como que el repositorio vaya y diga, existe este estudio por allá en Holanda y vea lo que aquí lo puede ver, ¿sí? No, porque eso pues implicaría una serie pues no tenemos derechos de autor, básicamente, ¿cierto? El repositorio pretende bajo, pues sobre todas las cosas, brindar información de, mire, existe, se hizo, ¿sí? Alguien hizo este estudio en tal año, pues si brinda más información, con qué comunidad o sobre qué, tal, pero no es como que pueda brindar el archivo como tal, ¿sí? Entonces ahí es que nace accesibilidad en términos de restringido, abierto o acceso solo a metadatos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, venga, les muestro. Está la tesis de maestría, análisis lingüístico de la lengua tucana, ¿cierto? El autor tal lo hizo, es una tesis de maestría de la Universidad del Valle y está en acceso restringido. ¿Por qué? Entonces aquí vamos. Y puede ser restringido por varias maneras. Restringido porque no podemos como tal leerlo, ¿sí? Consultarlo. Restringido porque uno tendría que desplazarse a la biblioteca Mario Carvajal en Cali, decir, pásenme este libro con esta tesis, con esta asignatura, para uno poder consultarlo, ¿sí? O en el Centro de Idiomas de la Universidad del Valle. Ese es un caso de restringido, no podemos consultarlo si no vamos hasta la Universidad del Valle como tal. ¿Cuál otro, por ejemplo? Bueno, aquí estaba el de ¿cómo es que se llamaba ese? Uno de sexo abierto. Cualquiera de sexo abierto.
Bueno, restringido también porque hay que suscribirse, porque hay artículos que están en revistas que hay que pagar suscripción, hay que ser miembros, ¿cierto? Hay que pagar para leer esa investigación. Pero entonces también están los de acceso abierto, que ya son los que están totalmente libres circulando en la internet. Entonces está multilingüismo, exogamia, la lengua tucana del Baupés, ¿cierto? Entonces aquí vemos que está en cuadernos de lingüística hispánica, un artículo, tal, y entonces aquí nosotros podemos acceder y ya consultar y leer el archivo como tal, ¿sí? Aquí podemos leerlo, normal. Y está acceso a metadatos, que es básicamente, no nos ofrece otra cosa que el título, el autor, el año y si mucho de qué trató la investigación y ya. No encontramos dónde se puede encontrar, no sabemos dónde está, no sabemos nada, solamente esos datos. ¿Sí? Aquí también entonces, obviamente pusimos de qué trata cada archivo, ¿cierto? Y están las palabras clave. Las palabras claves eran importantes porque, pues, ustedes saben, en cualquier buscador, incluso hasta en Google, uno pone la palabra o la materia, pues, de la que uno quiere consultar y esa le arroja una serie de resultados, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder identificar cada uno de estos archivos y que cuando el usuario fuera a teclear o a poner lingüística, por ejemplo, nosotros asegurarnos de que este archivo o este registro como tal le va a aparecer una vez lo busque en el servidor. ¿Sí? Y por último estaban las clasificaciones. Entonces, nosotros estas clasificaciones o categorías encontramos muchos pues, registros y vimos que de pronto efectivamente muchos trataban de diferentes temas. Entonces, quisimos es clasificarlos. Y entonces decidimos crear 6 categorías que se convertirían posteriormente en las colecciones del repositorio. ¿Sí? Entonces, en esta medida nosotros decidimos hacer categoría 1 de todos los documentos que hablaran solo de investigación lingüística, ¿cierto? Descripción de las lenguas, las particularidades, los sonidos, la morfología, el análisis gramatical. Está la categoría 2 de solo educación, material orientado pues al aprendizaje de las lenguas. La categoría 3 sobre documentos en lengua nativa, es decir, no había análisis de la lengua como tal, pero el documento estaba todo en lengua, ¿sí? Podía haber un cuento en lengua, pero no había ningún tipo de acercamiento lingüístico a ese material. La categoría 4 de sociolingüística, ¿cierto? Referenciada a la función, bueno, a la descripción sociolingüística de la lengua. Está la categoría 5 de estudios etnográficos, como tal descripción pues de la cultura de los pueblos, pero pues la lengua no era como tal el foco de esa investigación. Y lo que les decía de caracterización regional. Hay algunos que hablan como del territorio como tal, no especificando grupos o lenguas específicas, ¿sí? Este proceso termina, ¿cierto? Nosotros quedamos a marzo 4 con un total de 467 registros, ¿sí? ¿Qué pudimos incluso encontrar? Por ejemplo, si nos vamos al número de registros por lenguas, vimos que el tucano tiene la mayoría de registros o de estudios. Por lenguas y pueblo. Por lenguas y pueblo. Con 54, el Cubeo con 49, Barazano con 44, bueno, y así una a una, ¿cierto? Estos fueron uno de los resultados que tuvimos de toda esa búsqueda. Y una vez tuvimos entonces toda esa base ya revisada, pues depurada, sí, pues que dijimos, bueno, hasta aquí hagamos las búsquedas, teníamos que pasarla entonces a la interfaz de DSpace. DSpace es entonces este servidor en línea
que ofrece la Universidad ICESI para su biblioteca digital, ¿cierto? Entonces ellos abren un espacio en esa biblioteca digital donde meten entonces el proyecto y dentro del proyecto meten el repositorio. Entonces, a fecha de hoy, 5 de noviembre, vamos a poder acceder a ese repositorio por 2 rutas. Entonces, esta es una de las rutas que ustedes ya lo pueden buscar ahí en Google fácilmente. Ustedes pueden poner lenguas del BOPES, que les va a aparecer, ¿cierto? Y lenguas del BOPES es básicamente la página web que se creó desde el proyecto, ¿sí? Y aquí vamos a poder ver los diferentes productos o procesos o pues actividades que se han desarrollado en este año y medio, ¿cierto? Una de esas entonces es repositorio, ¿sí? Aquí explicamos un poco las colecciones, el propósito del repositorio y aquí ya entonces vemos el repositorio como tal que está alojado en la ICESI, ¿sí? Aquí entonces ya podemos es navegar y empezar a buscar todos esos registros que vieron en la matriz de Excel, ¿sí? Que quieren ver los estudios de, bueno, de aquí, de estos últimos 24 años. Hay que seleccionar un solo. Bueno, se puede buscar por diferentes, o sea, pueden buscar de diferentes maneras, ¿no? O por temas. Aquí nada más, búsqueda. Pueden buscar por fecha de publicación, por los autores, por los títulos, por las palabras clave están aquí, materia, y en los tipos de documento, ¿sí? Entonces aquí hay ejemplos de lo que es una palabra clave, ¿sí? Entonces quiero ver todo lo de tradición oral que me ofrece el repositorio. Entonces aquí vamos a encontrar relatos míticos Cavillarí, por ejemplo, ¿sí? Aquí entonces es cuestión de darle aquí al título y ya vamos a ver todos los metadatos que les acabo de mostrar, ¿sí? Entonces está el título, los autores, la fecha, la editorial, bueno, todos estos metadatos, el resumen, en qué colección se encuentra incluso, y si tiene pues otra ubicación, ¿cierto? O porque es de acceso abierto, entonces aquí lo vamos a ver en el fichero. Entonces aquí podemos visualizar. Este como tal, miren, es de acceso restringido. Lo que pasa es que me direcciona acá a la valle para yo saber dónde está y pues cómo lo puedo buscar en caso de que yo vaya a la valle, ¿sí? Pero veamos uno de acceso abierto, por ejemplo. Busquemos acá en mitología. Está el libro de los antiguos de Sana, por ejemplo. Este es del Instituto Socioambiental y entonces yo vengo y lo puedo visualizar acá. Está descargando. Y ya puedo entonces leer el libro de los antiguos de Sana, ¿sí? Entonces, pues este repositorio ya está, como les digo, totalmente abierto para la consulta de ustedes. La otra forma de acceder es entonces ya directamente a través de ICESI, ¿sí? Entonces aquí en Google podemos colocar biblioteca digital. Y esta sería entonces la ruta, ¿cierto? Entonces acá entramos a la biblioteca digital ICESI. Vamos acá a centros académicos. Vamos a CITRADI, que es el centro de investigación. CITRADI proyectos. Y acá está el repositorio del proyecto, ¿cierto? De las lenguas.
¿sí? Y aquí entonces ya estamos directamente desde ahí, no desde la página web como tal, sino desde aquí. Este se espera que también esté dentro de la página de la gobernación, ¿no? Sí, dentro de la página de la gobernación. Bueno, esto como dijo el profe, pues es algo muy preliminar, ¿cierto? Incluso nosotros, pues aquí confesándoles, nosotros mismos hemos visto algunos errores que hay que pues solventar, que esperamos poder solventarlos, pero en términos generales este repositorio pretende quedarse entonces aquí en el BOPES, que sea una herramienta de consulta de investigadores, sí, pero sobre todo de las personas de la región. Bueno, ¿qué en realidad se ha hecho de investigaciones aquí? Y es un repositorio que le falta muchísimo, porque nosotros sabemos que hay investigaciones que se han hecho y pues que no han visto la luz del Internet como para haber hecho este rastreo, ¿sí? No, sabemos que las mismas comunidades hacen sus propios procesos comunitarios, en la NOCIMAD hay investigaciones por montón en cada curso, ¿sí? Los practicantes hacen investigación en su curso complementario por montón también. Entonces sabemos que pues no es algo que esté totalmente completo, pero que esperamos se pueda ir nutriendo y que sea de consulta y de memoria para las siguientes generaciones, ¿cierto? Que sea ese principio. Esperamos también que como va a estar abierto al público de acá del BOPES, que se armen protocolos para que las propias personas que estén haciendo investigación puedan de una vez subir sus investigaciones si les interesa al repositorio, ¿cierto? O poder exigir a investigadores internos de, bueno, deje la copia en el repositorio del BOPES, ¿sí? Que no salgan, sino que estén aquí en el territorio como tal. Entonces, pues, esta fue la primera fase que tuvimos en el proyecto, la creación de este repositorio. Ya les mostré, o sea, vinimos de una tabla de Excel y pues ya está algo más materializado. Y de lo que luego surge, pues, el mapa interactivo como tal, ¿cierto? Que entonces ya el profe les va a explicar con muchísimo más detalle cómo es que pasamos de esta interfase al mapa interactivo. Bueno, es cierto que, digamos, esta herramienta del repositorio es muy interesante, pero difícilmente puede ser, digamos, atractiva para mucha gente, pues sí, porque realmente para especialistas o para académicos o para, digamos, lingüistas, obviamente es otro repositorio más y ahí pueden navegar y encontrar muchas cosas. Pero digamos, como decía el profesor Javier al principio, ¿cómo hacer que efectivamente un profesor o un estudiante o un padre de familia tenga pues como una, digamos, un estímulo más amable para acercarse a esta información? Entonces, en esa medida se pensó que hacer entonces el mapa interactivo, es decir, una herramienta que que hiciera amigable pues la consulta sobre las lenguas y pueblos del Baupé, ¿sí? Y también que obviamente la gente le gusta ver mapas y los mapas son, digamos, eso, visualmente atractivos, ¿sí? Y obviamente pues a la gente, incluso al Baupé, le gustaría verse reflejada, pues digamos, en su lengua, dónde está en un mapa. Bueno, ese mapa, ¿cómo se accede al mapa? El mapa se accede por la página, ¿sí? Aquí está la página, ¿sí? En el menú de arriba, los menús de arriba tienen tienen las pestañas de inicio sobre el proyecto, repositorio, que ya lo explicó Camila, mapa interactivo, diagnóstico, apropiación social, otras páginas que están en construcción. Mapa interactivo, entonces, precisamente es la pestaña que lleva a esta herramienta. Entonces,
¿Cómo construimos ese mapa interactivo? Como dijo el profesor Javier, se trata de asociar a las referencias sobre los pueblos nativos y sobre las lenguas, asociarlas a una herramienta geográfica, pues a una representación geográfica. Obviamente demandaría mucho tiempo localizar cada referencia que hay en la literatura, en los mapas, ¿sí? Pero hicimos el esfuerzo, primero de hacer unos mapas de acercamiento con, digamos, con listadas todas las lenguas del Baupés y leídas las referencias, pues localizarlas con unas, digamos, con unas pequeñas líneas, ¿sí? Obviamente esto plantea un problema de superponer, como decía el profesor, mucha información en un mapa y complicaba la visualización. De todas maneras, la estrategia del mapa es que tú vas a encontrar información que está asociada al repositorio, es decir, que está sustentada por las referencias del repositorio. Luego, entonces, como ya vimos, al mapa se accede por ese menú de arriba de la página principal del proyecto y se va a encontrar entonces inicialmente con un menú que tiene siete cajones o 7 cajas, ¿sí? Donde vamos a encontrar una información, digamos, básica y que interesa por lo regular a todo el mundo. El nombre de las lenguas o de los pueblos. Entonces, en cuanto a nombres, vamos a tener que en la literatura hay tantos nombres que otros han dado a los pueblos o que los pueblos se dan a sí mismos. Entonces nosotros ahí quisimos distinguir entre lo que son los nombres exógenos y los nombres endógenos, o sea, la denominación que un pueblo se da a sí mismo y la que le dan los de afuera. Por ejemplo, Pamiwa es la designación con que los cubeos se designan a sí mismos, ¿sí? O Guaymajá es la designación con la que los Bará se designan a sí mismos. Los nombres Bará o Cubeo o Guanano generalmente han sido pues usados o puestos por gente distinta al propio pueblo. Entonces va a haber digamos, esta herramienta de búsqueda, estas 7 cajitas, ¿sí? Miremoslo que están dispuestas así en la página, o sea, están seguidas aquí por las presentaciones que las tenemos alineadas en 2 hileras, ¿sí? Entonces hay 7 posibilidades, ¿sí? Ir a mirar cuál es el nombre exógeno y quién habla de él, o el nombre del pueblo dado por otros, el nombre del pueblo dado por ellos mismos, el nombre de la lengua, porque a veces se diferencia el nombre de la lengua del nombre del pueblo. Por ejemplo, los cubeos son la gente pamiva, pero su lengua la llaman el pamié, ¿sí? El pamié. La ubicación es otra, digamos, herramienta para localizar en el mapa los números de hablantes. Entonces va a haber referencias que hablen sobre que mencionen el número de hablantes. Algunos van a tener unas, digamos, extractos sobre textos donde trata la mitología o la tradición oral o aspectos, digamos, de la cultura de los pueblos. Y aquí habla de más información que puede ser realmente comentarios que hemos hecho o que pueden hacerse sobre las referencias consultadas. Luego, entonces, como aquí aparece en el menú, encima de ese menú aparece la seleccionar una lengua, ¿sí? Bueno, seleccionar una lengua y, a ver, cojamos, por ejemplo, Cotiria, Guanano.
lo tenemos como Guanano, ¿sí? Y va a aparecer entonces, pero aquí lo tenemos de más información. Vamos a mirar si en ubicación cambia, no, está lo mismo. Y aquí hay un número 3 que quiere decir que este punto engloba 3 referencias, ¿sí? Así podemos entonces ver en con estos puntos están las localizaciones según la literatura, según algún texto donde el pueblo Cotiria o el pueblo guanano se ubica en el mapa, ¿sí? Vuelvo acá a mostrar. Sí, entonces en ubicación tenemos los puntos en el mapa y allí se debe referenciar, al presionar un punto aparecen digamos como la referencia de manera breve, o sea, en este puntico aparecía comunidades Villa Fátima y Santa Cruz, y la cita viene de un autor que se llama Mountain, 1978, página 4, ¿sí? O sea, ya en el punto ya se sabe más o menos de dónde fue tomado ese punto, o ese punto a dónde refiere, a qué texto refiere. Ya abajo del mapa, ¿sí? Va a aparecer, ¿cuál es el que está? Debajo del mapa entonces van a aparecer las referencias, la lista de referencias, ¿sí? Esta lista de referencias va a tener, ¿cómo aumentamos el tamaño? Control. ¿Control? Control. Control más. Bueno, déjalo. Tenemos entonces en la lista de referencias, ¿sí? de Guanano hay varias y vamos a ver que en cada una aparecen 2 botones, uno copiar y el otro ver referencia, donde se abre, en ver referencia se abre la ficha que estamos llamando, ¿sí? Aquí está entonces la fuente bibliográfica que está, digamos, llamada desde este botón de ver referencia, ¿sí? Luego, entonces tenemos primero los botones de búsqueda de la pestaña mapa interactivo. Los puntos de mapa, luego de haber seleccionado una lengua, ¿sí? Con una referencia breve, las fichas, ¿sí? Y luego entonces vamos a tener la ficha como tal, cuando visualizamos la ficha, ¿sí? Va a aparecer la ficha que aparece ya en el repositorio. Entonces ahí ya estamos, por así decirlo, en el repositorio, ¿sí? Nos está llevando en este caso, la lista de palabras Swadesh y Rose de Mountain Katy, ¿sí? Que fue la referencia que vimos en el mapa, ¿sí? Acá. Ya entonces en estos 2 pasos, entonces vamos a tenerla como ficha del repositorio. Y si vamos a visitar, abajo de la ficha estará el botón visitar referencia. Entonces, si vamos al mapa de verdad, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, en un punto está la cita de Montan otra vez, dice la concentración más grande está en la aldea de Villa Fátima, situada a unos 16 kilómetros de la frontera del Brasil, Santa Cruz es la segunda. ¿Sí? Si bajamos a Mountain 1978, ver referencia. Ya bajé.
Ya entonces aparece acá la ficha, ¿sí? Y aparecerá el botón visitar referencia. Entonces ya aquí nos pone realmente en el repositorio. Entonces esta es la ruta del mapa interactivo al repositorio. No, hasta el momento no hay la ruta inversa, o sea, no podemos hacer del repositorio al mapa interactivo. Esto es un asunto ya pues de arquitectura de la página que, digamos, las herramientas con las que, con todo, digamos, la biblioteca, pues se configuró de esta forma. Aquí entonces ya está la referencia y en este caso, como ya mostró Camila, está disponible, hay una accesibilidad al documento porque tenemos un botón que dice visualizar, abrir, ¿sí? Y este botón nos va a llevar entonces en este caso, otra vez a la página del Instituto Lingüístico de Orano, y en este caso, el instituto aquí tiene un PDF por el cual es posible entonces abrir el documento, ¿sí? Entonces, ya partiendo del mapa, llegamos a una de las referencias que fueron localizadas en el mapa. Este ya es el documento como tal, para el que quiera entonces coger Ahora, decía página 4, entonces podemos ir a la página 4, entonces ahí vamos a comprobar que hablaban de los guananos, en este caso lo hablan más de 800 personas, en el Bajo Baupé, la concentración más grande de guananos está en la aldea Villa Fátima, situada a lo largo del río Baupés, a unos 16 kilómetros de la frontera con Brasil. Santa Cruz es la segunda, situada a 15 kilómetros río arriba de Villa Fátima. O sea, nosotros al hacer la ficha, perdón, el punto para asociarlo a este documento, pues obviamente solamente extrajimos un fragmento. Vamos a ver si está acá. ¿Este? No. Para eso, entonces, para llegar a esa conexión entre entre repositorio y mapa, ¿sí? Obviamente, pues hicimos una plantilla también, un Excel, una base de datos, según temas, ¿sí? Aquí en las pestañas de abajo vamos a tener los nombres, por ejemplo, el autónimo, o sea, las referencias donde aparece el nombre propio del pueblo dado por sí mismo. Por ejemplo, Huachina para los Pisamira, los tucanos se dicen, son conocidos como Dasea, o ellos también se llaman Yepabasá, como dice acá, Dasea, Masá, lo que significa gente tucán, eso según una fuente de mi cultura, o Yepamazá, según Peña, o Yepamazá, con diferentes escrituras, según Tucano. Aquí está entonces otra pestaña donde, o otra hoja de cálculo pues, de esa misma base, donde juntamos las referencias y las citas que que hablaban de la ubicación. La ubicación, como ya vimos, ahí entonces si vamos a Guanano, estará las que acabamos de ver de Mountain, de Walls, etcétera, las que aparecían reseñadas ahí. Esa fue la forma entonces de asociar estas referencias de la base de datos, ¿sí? y del repositorio al mapa interactivo. Aquí está, por ejemplo, las referencias que tienen información sobre los números de hablantes. Ojo, porque precisamente lo que estamos diciendo es que nosotros no hacemos una valoración en el sentido de hacer, digamos, como por ejemplo en esto de número de hablantes,
damos los datos que las fuentes proporcionan, o sea, no nos inventamos nada, sino que simplemente tomamos el dato de la fuente que hay. Los autores, pues, son los responsables de esa información, ¿sí? En mitología, pues, tomamos algunas referencias, obviamente no en todas las lenguas encontramos de los temas que uno quisiera reportar. Y esta entonces fue, digamos, la forma de pasar con esto de visitar referencia a del mapa interactivo al repositorio. Sí, entonces aquí dejamos, ¿sí? Esta pues es la forma de navegación. Aquí hemos explicado la navegación. Hay otra forma, perdón, profe. El profe explicó, o sea, pues el mapa como... El mapa como tal, sí, o sea, esta es una de las formas, mirar las referencias directamente desde el mapa, pues la gracia es obviamente navegar el mapa como tal, pero pues ya hundiendo incluso dentro de estos botones de búsqueda, nombre del pueblo, por ejemplo, nos podemos desplazar directamente acá y acá nos va a dar una respuesta, ¿sí? Cotiria es el nombre que se da el pueblo y la fuente entonces es de Stencil y de Q, ¿sí? Y podemos entonces directamente ver la referencia desde acá. Es decir, no es necesario oprimir estos botones porque igual aquí estamos respondiendo la pregunta de ubicación. Sí, es que aquí con esto queremos decir que los puntos están acompañados ya de un resumen de la referencia, de una parte mínima. Exacto. No es que de aquí no se puede saltar a la referencia. Sí, no. Sino que sí, hay es otra forma hay que ir a la lista de ver referencia, sí. Pues aquí ya aparece la de Stencil distinta. Estos botones de búsqueda son los que explicaba el profesor Javier de, bueno, qué clase de preguntas se harían los usuarios sobre los pueblos o las lenguas del Baupé, ¿cierto? Entonces, si quiero saber el nombre, si quiero saber la ubicación, el número de hablantes, entonces ya cada usuario pues va desde su interés a los botones de búsqueda y puede ver entonces los datos aquí. Y desde aquí ya vamos entonces a irnos a las fuentes como tal, como explicó el profe, pues en estos botones de referencia, ¿cierto? Aquí le hundí, por ejemplo, aquí, y aquí entonces ya me va a mostrar, esto es de mi cultura, del autodiagnóstico, aquí está, autodiagnóstico, ¿sí? Y así con cada una de las lenguas, ¿sí? Y con cada una de estas. Sí. Bueno, preguntas al auditorio, espero que si hay algo que no se haya entendido o que quieran aclarar o más, dejamos de compartir. Bueno, muchas gracias. Antes de las preguntas, les quiero recordar que por el chat les envié el link para el registro de asistencia, para que por favor lo diligencien. Tenemos alrededor de unos de 26 a 28 participantes, pero solo 10 personas al momento han diligenciado el link. Bueno, disculpen ahí la interrupción. Ahora sí podemos dar espacio a las preguntas. La profesora Diana Guzmán tiene la mano levantada. Adelante, profe, puede abrir su micrófono. Muy buenas tardes a todos. ¿Y me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, 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 te Diana. escuchamos. Sí, Ok. señor. Bueno, muy buenas tardes. Pues realmente es un trabajo muy arduo, muy grande. Yo los felicito. Yo sé que eso no es nada fácil, no es nada sencillo, pero es un gran paso, un paso importante para el territorio, para los pueblos indígenas, para las diferentes entidades, especialmente para el sector educación, porque como sabemos nosotros,
y junto con nuestros muchachos, a veces ir a buscar este tipo de información no se encuentra. No es fácil, no es sencillo, pero ya con esto pienso que se da un paso enorme frente al tema de las investigaciones y trabajos que se han venido realizando en el departamento. De pronto, yo estuve ahí navegando un poco en el mapa y en la parte de la ubicación, yo sé que es complejo porque haciendo nosotros un ejercicio con el tema del COVID, fue complejo la parte de la ubicación, pero eh, por lo general la gente quiere saber a dónde queda ese pueblo, dónde viven ellos, ¿cierto? Entonces hay aspectos de pronto de la ubicación que yo sé que ustedes se han dado cuenta que hay que mejorar porque pues el tema de los Cotiria está pasándose del territorio Cotiria a lo que es territorio Tucano y de Sano. Entonces, la parte central Villa Fátima y los que se mostraron, ya hay uno que está en frontera con Brasil, ¿no? Que es casi hasta donde llega el territorio. Entonces, Villa Fátima está más arriba. eh, todo esto es, toda esa curvita que vemos nosotros ahí. Villa Fátima es antes de esa curva, creo que es el primero que tienen ustedes acá referenciado, donde dice la comunidad de Villa Fátima, el señor Montaigne, 1978. La otra creo que, si no estoy mal, debe ser Nazaret, luego Bananá y luego la comunidad de Macucú. Mm, con respecto a de pronto a la información de los nombres. Por clanes se asignan los nombres tradicionales del mismo grupo. Cotria, en este caso, vienen a ser los clanes mayores y así sucesivamente. Entonces, de pronto también en las referencias, como ustedes también están trabajando con pueblos originarios, eh, es importante siempre que se tome un tema de estos, preguntar, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale ese tema, ese concepto de qué clan es la persona o el coautor que está allí trabajando? Porque eso es también muy importante. Eso sucede también con el pueblo Camiba, con todos ellos, ¿sí? Entonces, porque por eso se ven diferentes nombres, Yepamasá, Yepa, en fin. Entonces, debido a los clanes a los que se pertenecen y demás, la autodenominación. De igual manera sucede con el pueblo de Sano, bueno, con todos los que ustedes ya tienen allí referenciados, porque de pronto nosotros que estamos aquí y lo estamos conversando, nos queda claro, pero de pronto para el público, para personas que es su primera vez con el transitar este mapa, esta información la darán ellos como por única y demás, ¿no? Entonces, yo pienso que es una tarea que nos queda a los demás también como para ir aportando al repositorio y para ir aclarando información. Pero realmente los felicito. Es un trabajo muy bonito, muy hermoso y gracias por tanto apoyo que están prestando al territorio. Profe Diana, ya se me perdió dónde estaba la manito para buscarle levantarla, pero aprovecho. La información, yo creo que lo que nos está contando es súper interesante y ahí tenemos una discusión con los lingüistas, con los antropólogos y con el diseñador y con todo el mundo porque la información que está saliendo del mapa interactivo es la información que está en el repositorio. Es decir, tomamos como una decisión dentro del proyecto de investigación de extraer información que fuera de las, digamos, de las fuentes académicas. Pero entendemos que esa fuente puede haber sido hace 5, 8, 7 años y que pronto haya habido un movimiento de alguna índole en el territorio. Esos movimientos como están allí no los tendríamos nosotros reportados con la estructura que tenemos ahora, porque como nos basamos solamente en la literatura académica, entonces digamos que esa es la fuente que tenemos como fuente cierta.
O sea, como no podemos ir a hacer verificación acá, que es por ejemplo lo que nos está contando, pues se tomó de allí. Creo que en alguna parte del repositorio sí está indicado esa connotación de que todo el material que sale allí es de fuentes académicas y aparecen las referencias como tal. Habría que ver, que yo creo que sí, para no dejar como una verdad única lo que está allí, también mostrar como una verdad real, ver qué podríamos hacer para mirarlo. No sé si lo logremos hacer dentro de este proyecto, pero pues porque la idea es que son dos comunidades dentro de todo el vasto que tiene OPES. O sea que eso tenemos que seguirlo evolucionando con Gobernación, con SENA, con Enosimar, que está por aquí, con IDER y con las otras organizaciones y comunidades que estén en el territorio. Pues yo creo que sería algo para considerar. O sea, también considerar lo que está en literatura, pero algo que sea más cercano y real de la situación actual. Para que quien vea el mapa, pues digamos que ese mapa es una foto de la literatura, no una foto actual de la situación de territorio, pero súper su apunte, muchas gracias. Sí, frente a lo que dice la profesora, pues claro, hay, digamos, muchos detalles y obviamente también, pues, como tenemos que quedar claro también de que eh, toda la literatura, en algunas, digamos, referencias se habla de los clanes de por cada etnia, y esto haría, digamos, la descripción muy, digamos, muy densa a nivel de lo que ya sería, la presentación, digamos, en un mapa, ¿sí? De esto. Es posible, claro, y realmente pues el llamado es precisamente para que las entidades y las instituciones que van a continuar este proyecto afinen toda esta información, ¿sí? Y ya se produzcan materiales de las mismas comunidades o investigaciones que precisen estas referencias, ¿sí? Y, por ejemplo, con referencia, digamos, mm, a la gente de la Paporis, ¿sí? O el Tiquié, Hermann Trim, perdón, Koch Grunberg hace 100 años o 120 años, pues incluso identificaba algunos grupos que ahorita consideramos grupos, los identificó unos clanes, ¿sí? O por ejemplo los Jojodene aparecen como una gente que habita el caño Cuyarí. Entonces realmente pues sí, quedan dentro de los cubeo y realmente entonces está esa dificultad ya de interpretación también entre lo que es las referencias de la literatura y lo que efectivamente la gente, digamos, tiene por, eh, por estas categorías. Es, digamos, muy demandante eso que está diciendo la profesora. No creo que, digamos, nos limitamos porque en un momento sí planteamos en las discusiones del equipo, si reseñábamos todo lo que eran las fratrías, clanes, etcétera, y el trabajo, digamos, nos rebasaba a nivel de tiempo y todo. Mm, pero es cierto que en algunos momentos sí hay unas referencias de clanes. Eso en cuanto a la localización también de la aproximación, sí, estas localizaciones son aproximadas porque no hay un sistema de referenciación satelital para las comunidades. Ahí puede mejorarse esto. La gobernación tenía un mapa de la localización de las comunidades que se ha demorado muchos años haciéndolo, y cuando yo les pregunté si era georreferenciado me dijeron no podemos garantizar de que toda comunidad que esté aquí localizada esté georreferenciada. Ahorita sí se podría, digamos, hacer algo con las herramientas pues de Google y las referencias de mapas, pero en principio sí, las localizaciones son aproximadas y eso se está diciendo, lo decimos en la presentación, ¿sí? Que hay una localización aproximada, ¿sí?
eh, de la ubicación, ¿sí? Bueno, sí, bueno, pero lo que dice la profesora está para Sí. completar para la gente de las instituciones del BAUPES. Acabo de enviar al chat el link de la página web que los expositores nos estuvieron mostrando hoy para que puedan navegarla. Este link también se envió por correo esta mañana. No sé si hay otras participaciones, otros comentarios de otros profesores de la ENOSIMAR que quisieran compartir. Por allí veo a varios conectados. Es que no aparece la manito para, al menos en nuestra pantalla de Zoom, no aparece la manito. Sí, Por el chat. Pueden escribir también al chat o abrir el micrófono. Sí, adelante, profesora. Bueno, yo vuelvo y repito, es para felicitarlos por el trabajo tan arduo que han hecho. Es muy importante, representa un logro, creo yo, para el territorio muy grande, porque no se había hecho. Y pienso yo que es una fuente no solo de consulta, sino que se debe convertir como en ese espacio también de reflexión, de participación y que nos permita también como aportar, ¿cierto? Ustedes han dado su aporte en este proceso hasta aquí. Pienso yo que las escuelas, las instituciones, todos debemos también en parte buscar la forma de aportar para enriquecer este trabajo. De alguna u otra manera, continuar pues como contribuyendo a que esto crezca y no quede solo en el repositorio que se presenta y quedó ahí, sino nutrirlo día a día. Los retos entre más difíciles a veces son pues mucho mejor. Entonces el tema de la georreferenciación es un tema complejo, pero que de alguna manera implica pues que entre todos nos pongamos a mirar cómo se va a hacer, porque es un reto y los retos hay que entre todos mirar cómo se asumen y de qué manera los vamos nosotros como a contribuir a eso. Vuelvo y les repito, felicitarlos realmente por ese trabajo, por ese esfuerzo, porque esto es un esfuerzo inmenso que ustedes han hecho y agradecerles por todo lo que nos aportan. Eso es lo que les quería también comentar. Muchas gracias. bueno, yo quisiera responderle a la profe. Muchísimas gracias por pues, sus comentarios. A mí me parecía particularmente especial y pues importante que eh, estuvieran presentes aquí. No había visto a los participantes, pues dicen que hay más profesores de Nosimar. Y pues que creo que ya se les había socializado un poquito a ustedes cómo iba ese proceso de repositorio, pero no habíamos tenido realmente oportunidad de que vieran la página como tal, ¿no? Que ustedes pudieran visualizar realmente cómo se navegaría en ese repositorio y bajo qué términos. Y así como usted dice que sea un espacio de reflexión, eh, aunado a todo eso, también un espacio importante de almacenamiento, teniendo en cuenta pues las realidades del territorio, ¿no? Eh, varios testimonios de personas que han hecho investigación y tienen un importante material
documentado que pues por humedad, por agua, por lo que sea, pues infortunadamente pues lo han perdido, ¿sí? Entonces de ahí también que incluso se vuelva un paso, pues seguir nutriendo, así como usted dice, este proceso y que el repositorio siga creciendo para ustedes, ¿sí? Como fuente también de protección de esa información que es tan valiosa que se hace pues en la investigación. Eh, y pues que esperamos pueda facilitar un poco, no estar uno preocupado de se me va a dañar el servidor, se me daña el computador, la tera, bueno, no voy a perder el trabajo de años o algo, eh, sino que va a estar en un lugar pues que ya está permanente en el internet y que puede estar bajo los términos que cada usuario eh, eh, se me fue la palabra, que cada usuario le ponga, ¿sí? Bajo los términos, bajo la accesibilidad que cada quien, porque pues respetando la historia también del territorio, de pueblos, pues sintiendo que su trabajo fácilmente robado, sus conocimientos, pues que si van a hacer investigación ellos mismos, no crean que por poner esto en internet ya, o sea, pueden ponerlo bajo sus propias condiciones, ¿sí? Eh, Aquí pues ya se está trabajando para que finalizando el proyecto ya hayan protocolos pues de carga de información, de quién va a estar a cargo de la subida y pues de esta incorporación de nuevos materiales al repositorio, pero digamos que una de esas, dentro de las cosas que tiene que haber sí o sí en el protocolo es precisamente qué tipo de accesibilidad quiere el usuario para su documento. Entonces, pues, sí, pues que sea una herramienta muy valiosa también en ese término, ¿no? Sí, complementando también es que obviamente siempre hemos ya tenido algunas conversaciones sobre la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? Tal vez el profesor Robin pueda apuntar más. Sé que hay una persona de la biblioteca departamental que recibió una capacitación o está en vías de recibir una capacitación sobre cómo alimentar la base DSpace, o sea, la base, la herramienta repositorio como tal, el programa, ¿sí? Y que ya hemos hablado en otras ocasiones, precisamente también la compañera Camila nos podía hablar, Camila Sofía, sobre digamos, la participación de Nosimar incluso dentro del repositorio, porque se ha hablado de que se constituya una colección dentro del repositorio para almacenar cosas de Nosimar. Igualmente podían ser de otras de más comunidades, pero eso obliga pues tanto como al avance, pues, digamos, de esa alianza que se viene gestando, como a los, digamos, asuntos de tipo administrativo que respaldarían, pues, una continuidad de ese tipo. No sé, profesor Robin y Sofía, ¿qué pueden aportar al clarificar sobre la sostenibilidad de estas herramientas? Pues ahí te cuento un poquito dándole la respuesta a Diana, pues Diana, lo que queremos es básicamente eso. O sea, esto es como un pinito, es un piloto donde trabajamos con dos comunidades, con algunas organizaciones y hay un trabajo enorme por hacer. Y uno de esos trabajos que queremos, por ejemplo, poder incorporar es todo el capital que tienen ustedes y que realmente puedan hacer muy visible lo que están haciendo con sus estudiantes y con sus profes. ¿Qué es lo que nosotros estamos apostándole? El proyecto tiene un tema de fortalecimiento de capacidades locales. Entonces, lo que nosotros en principio queremos, y pues, digamos que es el propósito fundamental del proyecto, aparte del repositorio, aparte del mapa interactivo, aparte del diagnóstico sociolingüístico, aparte de la socialización, de todos esos elementos, hay un capital. Hay muchas necesidades en el departamento, pero también hay una potencial enorme. O sea, y yo creo que lo que nos está faltando un poquito es el tema de relacionamiento. Entonces, en ese tema de relacionamiento, cooperación, confianza, colaboración, creo que ahí tenemos buen terreno para poder trabajarle. Y lo que le estamos apuntando es a la alianza.
Entonces esa alianza no sabemos en qué figura va a quedar, si una cosa estructural, organizacional, pero por lo menos de aquí a que termine el proyecto 31 de abril, que podamos establecer, aparte de las motivaciones y digamos, iniciativas propias, institución, porque al final, cuando no hay un documento firmado, es el interés de una persona que está a cargo de una institución, entonces, por ejemplo, alguien de gobernación o alguien de SENA o alguien de NOCIMAR, pero lo que queremos también es llevarlo eso a una escala mayor. Nosotros dentro del convenio que queremos hacer, perdón, dentro de la alianza, queremos aportar es con el conocimiento técnico que tenemos sobre repositorios y sobre tecnologías digitales. ¿Sí? Fuertemente desde el centro, que se llama Centro Interdisciplinario para Transformación Digital y la Inteligencia Artificial. De allí lo que hemos hecho, por ejemplo, con Biblioteca Departamental del Valle del Cauca, es que llevamos 12 años trabajando con ellos, asegurando la visibilidad, la consulta y la salvaguarda del patrimonio fílmico y fotográfico del departamento, que están alrededor de 70 y yo creo que ya están en 80.000 imágenes y videos. ¿Sí? De la Cali antigua, del departamento, de datos históricos, y obviamente seguimos desarrollando cosas con nuestros estudiantes de buscar información, de hacer otros trabajos. Entonces sigue el proceso. Entonces digamos que no es una cosa, una foto puntual que se toma, sino que es un trabajo más largo. En este momento estamos trabajando con Gobernación para que a través de Biblioteca Departamental del BAUPES se pueda establecer un convenio de cooperación igual al que tenemos con Gobernación del Valle del Cauca, con la Biblioteca del Valle del Cauca, Departamental Valle del Cauca. Y es un convenio de cooperación por una cantidad de años donde nosotros seguimos dando el soporte tecnológico y el espacio de almacenamiento donde está quedando el repositorio, pero Biblioteca Departamental del BAUPES es quien se encarga de hacer la curaduría, el registro, la petición a los autores de que dejen el material en BAUPES y que no se vengan ni se vayan, o que se puedan de pronto registrar, hacer las investigaciones y que puedan llevar la traza de lo que se está trabajando. Entonces, esa parte operativa bibliotecológica la haría Biblioteca Departamental. Nos interesaría también más adelante, después de que podamos tener un acercamiento, que pues esperamos que sea en la próxima visita de la investigadora principal con usted ya para formalizar este punto, es cómo ustedes pueden hacer parte de lo que hemos hablado con María Antonia y con el rector. Pues contigo todavía no pude verme presencialmente, sobre incorporar de una manera segura, clara para ustedes, lo que ustedes tienen y que se pueda preservar. Obviamente considerando que una parte pueda ser pública como el nombre del trabajo y quién lo hizo, y el resto de las cosas quedan para ustedes. Ustedes definirán cómo lo manejan, ¿sí? Pero que se pueda salvaguardar por allí. Nos interesaría también que pudieran tener más comunidades, o sea, Gobernación está empeñada en que podamos seguir avanzando en estos temas porque es de interés propio del departamento hacerlo, y el tema de alianzas nos parece fuerte, fuerte para poder continuar. Si nos separamos después de esto, pues creemos que la capacidad que tenemos para responder no es tan sólida. Entonces sí, el tema capacidades pequeñas, juntadas y motivaciones e intereses conjuntos aplicados hacia un mismo norte, creo que nos puede dar un tema de sostenibilidad mucho más fuerte que un recurso de un solo proyecto, porque ustedes saben, el proyecto llega, entrega el recurso, año y medio, 2 años, se acabó y hasta ahí llega la cosa. Entonces apostamos más a largo plazo a que haya unos compromisos institucionales y allí empieza el tema de sostenibilidad. Eso es lo que queremos trabajar fuertemente en este proceso, de aquí a lo que nos resta en abril. Igual, la alianza inicialmente, pues esperamos que se consolide muy fuerte entre Enosimar, SENA, Gobernación, Biblioteca Departamental y nosotros, pues para que poder asegurar la continuidad de esta iniciativa. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, profesores, por sus intervenciones. Si hay algún otro comentario de parte de los participantes. Sí, muy interesante todo. Sería importante como pensar en qué momento se pueden involucrar otras instituciones además de la gobernación y el SENA. Por ejemplo, el ICBF debe tener mucho material, ¿no? Pues eso, pues hay que ver qué material es, hacer la clasificación. No sé en qué momento puede entrar, pero sería muy interesante que esas cosas que han dirigidas a la infancia también entren al repositorio en el momento que se considere viable y pertinente. Gracias.
Gracias, Fabián. No sé si los expositores y Camila y Jesús quisieran responder algo sobre este punto. Aprovecho para leer otro de los comentarios y preguntas que nos hacen en el chat. Dice Juan Carlos Medina. Buenas tardes. Me gustaría saber si hay avances con relación a la enseñanza del español como segunda lengua para las comunidades. Si quizás dentro de la experiencia del repositorio se contempló este tipo de material, si nos pueden contar. Bueno, para responderle a Fabián, de hecho, el ICF fue una de las instituciones que nosotros visitamos cuando estábamos como en la búsqueda de registros para el repositorio. Efectivamente, desde allá nos informan que hay mucho material que de hecho está almacenado y que a veces ni encuentran. Pero en realidad nunca llegó como a completarse pues esa visita para esa sistematización del material de allá, ¿no? Tenemos, si no me equivoco, creo que sí hay algún material de primera infancia, pero pues que ya encontramos desde otras fuentes. Pero claro, sería importante que el ICF sí, que pues tiene un material bastante amplio, importante, pudiera verse la posibilidad de luego sistematizarse para el repositorio. Sí. Sobre la cuestión de la enseñanza del español. No, realmente, a pesar que nosotros hemos reseñado literatura acerca de las cartillas para el aprendizaje de las lenguas, casi todas las cartillas son creadas por el Instituto Lingüístico de Verán en varias lenguas, pues no encontramos material, digamos, construido en esa perspectiva. Enseñanza del español para comunidades indígenas, no, es un tema muy escaso, muy novedoso, y el profesor que pregunta podía entonces, incluso dado su interés, pues como empezar una búsqueda y quizá ponernos en el chat digamos, su pregunta para considerarla y mirar en qué medida se puede adicionar a los temas de búsqueda de repositorio, de categorías a buscar. Pregunta Juan Carlos, ¿ustedes ven viable este tipo de iniciativas? Es decir, ¿se puede pensar en el español como segunda lengua que puede cubrir las lenguas de Colombia? El español, ¿cómo se...? Pues ahí realmente, bueno, hay una cuestión importante de marco, que es la cuestión del bilingüismo, ¿sí? O sea, por principio, la educación aquí y en todo el mundo, pues, considera la necesidad de fomentar el bilingüismo o el multilingüismo en las sociedades que existe, ¿sí? Y de hecho, realmente eso plantea unos problemas fuertes con relación, por ejemplo, a la cuestión de la relación entre las lenguas dominantes vehiculares y lo que son las lenguas minoritarias del pueblo étnicos, ¿sí? Digamos, las comunidades indígenas y minoritarias, sí, los pueblos, digamos, de poquita gente y lenguas de poquitos hablantes, pues ciertamente quedan en la periferia en los contextos globales, ¿sí?
y obviamente son ellos los que se ven en la obligación de ser bilingües o trilingües, ¿sí? Y efectivamente lo hacen. En el caso del Baupés es muy especial porque no solamente está la cuestión de cómo las comunidades indígenas tienen que aprender el castellano o el portugués, sino incluso que hay comunidades como los Cacua, como los Hubda, como los Yuhub, que tienen que aprender otra lengua nativa de sus vecinos, ¿sí? Y sus vecinos no aprenden el Hubda, ni el Cacua, ni el Yuhub, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, en la comunidad Huacará, pues todo el mundo, afortunadamente la lengua Cacua es una lengua fuerte, ¿sí? La hablan los niños y los jóvenes y todo, y la mayoría de las personas son hablantes también de cubeo. ¿Por qué? Porque el cubeo es la lengua vehicular de la población indígena en los alrededores de Mitú, ¿sí? Como es el Macuna en el Bajo Apaporis, como es el Tucano en el Papurí y en el Bajo Baupés, ¿sí? Y en el río Tiquié. Entonces, además de tener que aprender esa lengua de los indígenas vecinos, los Cacua aprenden castellano y realmente es cierto, digamos, no todo el mundo maneja un castellano. Incluso pues hay el castellano no es una lengua muy de fácil manejo para ellos. Se cuentan con las manos la gente que puede tener una fluencia normal en castellano allí. Aunque los niños ya pues vienen aprendiendo por la escuela, por el entorno de la escuela. Pero digamos, por fuerza y digamos por el problema de la globalización, en la manera como se está implementando la educación y por las tecnologías modernas, las lenguas dominantes, las lenguas, el inglés, qué sé yo, el francés, las lenguas europeas llevan las de ganar, en el sentido, o quizá el mandarín en el oriente, o el árabe, o un tipo de árabe en Oriente Medio. Son las lenguas que se imponen y que son las lenguas estándar y vehiculares. Obviamente es deseable que todas las comunidades tengan un manejo de esas lenguas porque son las lenguas de contacto. Y sería muy interesante, es decir, pero eso pone en cuestión de que es un movimiento espontáneo de la, digamos, del movimiento, de la dinámica lingüística mundial, que las lenguas dominantes van arrinconando las lenguas minoritarias, ¿sí? Y las lenguas minoritarias van perdiendo hablantes. Pero obviamente la pregunta uno puede pensarla y voltearla y decir, pues, cómo efectivamente, si se llegara a una pedagogía interlingüística interesante, pues sería que precisamente los chicos no solamente de las comunidades de las lenguas minoritarias aprendan las lenguas dominantes o las lenguas vehiculares nacionales, sino que en entornos, por ejemplo, como en Baupés, dígase, por ejemplo, la escuela de Nosimar, perdón, la normal, y otros colegios de aquí, los chicos aprendieran un poco de las lenguas nativas, ¿sí? Los chicos no indígenas aprendieran un poco de lengua y que los mismos, ellos como hablantes del castellano puedan comparar, digamos, las gramáticas, comparar los estilos de discurso de las lenguas, si acaso llegasen a aprender un poco de las lenguas nativas. Entonces la pregunta hay que ponerla en ese contexto, en el contexto de que hay una tendencia mundial a que las lenguas mayoritarias van arrinconando las lenguas periféricas o minoritarias, que digamos, el diagnóstico que hace la UNESCO es que para el año 2100, o sea, en 100 años, de las 7000 lenguas que hay, posiblemente hayan muerto como la mitad o algo así. O sea,
eso es un movimiento muy difícil de decir, de revertir. Pero hay pueblos que efectivamente han tenido, digamos, estrategias para revertir eso. Por ejemplo, el pueblo vasco en Europa, en España, que desde una prohibición que hubo en la época de Franco y una disminución importantísima de hablantes, en este momento han revertido esa tendencia y hay más hablantes ahora, niños y jóvenes que viejos del vasco. Y seguramente hay otras experiencias en el mundo. Las lenguas indígenas vienen en un proceso de revitalización también en algunas partes de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, y es cuestión de plantearlos, digamos eso, como un problema sociolingüístico complejo que demanda unas pedagogías que están por construir. Gracias, profesor Jesús. Juan Carlos levantó la mano y después la profesora Diana. Juan Carlos, si quiere abrir el micrófono y hablar. Sí, gracias, profe, gracias por los comentarios. Eh, lo que quiero consultar es si en la bibliografía que adelantaron encontraron en algún momento eh, algún material que haya sido previsto para que nuestros muchachos de comunidades, cuando lleguen al colegio a ver la materia de lenguaje o español, esta materia sea vista con una perspectiva más hacia un hablante cuya lengua nativa no es el español, el castellano. Entonces, más como buscando esa línea en la que los muchachos no estudian lenguaje, como los muchachos de Bogotá, o la materia de español, como los muchachos de Bogotá, cuya primera lengua posiblemente sea el español, sino que estos muchachos posiblemente tienen una lengua materna diferente, por tanto, el castellano o español que se les da en los colegios tiene un foco pensado en el E2. Hacia ese lado estoy apuntando. Muchas gracias, profe. El profe Juan Carlos se está preguntando exactamente si hay alguna referencia encontrada en nuestra búsqueda sobre eso, sobre metodologías para, digamos eso, como trabajo interlingüístico en el aula. De más que sí, pero realmente eso no lo encontramos porque no lo estábamos buscando por el tema, porque el tema es lenguas nativas del Baupés, o sea, unas lenguas concretas, sí, unos idiomas. Pero obviamente el tema es pertinente en el contexto de la educación, sí, y obviamente puede que, no sé si ustedes, que la Enocimar que ha tenido, digamos, relación con la escuela, con la Universidad Pedagógica Nacional, que tuvieron una experiencia interesante en un tiempo, se hicieron investigaciones en torno a esto. Pero es un tema que por eso no lo abordamos, porque no era el tema de una lengua indígena, cómo se enseña en comparación con el castellano, no. Como les digo, solamente está esa literatura de las cartillas creadas por el Instituto Lingüístico de Verano, que tienen unas introducciones generalmente en que hacen unas comparaciones entre castellano y la lengua en cuestión, diciendo de los elementos que tiene una y que carece de la otra o algo así. Pero obviamente, además de la comparación, digamos, lingüística, está la vaina pedagógica. Pues ahorita está el aprendizaje de las lenguas en todo su furor y los métodos son métodos que no pasan por o algunos métodos que se promocionan mucho no pasan por la cuestión de la gramática o la estructura lingüística, sino ya propiamente como de la apropiación, pues de la pronunciación y del ritmo y del contexto, ¿sí? Que serían unas pedagogías que habría que mirar cómo se pueden hacer.
creo que vale la pena explorar en el Enosimar, por ejemplo, cómo los estudiantes de las distintas, que hablan distintas lenguas se comunican. Ya hemos tenido ocasión de oír algunos testimonios de cómo para algunos fue un poco traumático, para otros no tanto, y mirar si en esa experiencia ha habido, digamos, relación con los estudiantes no indígenas en una relación espontánea, digamos, de amistad, si logran realmente apropiar algo y mirar qué tipo de ejercicios o de experiencias se pueden, digamos, sistematizar a partir de esas relaciones. Diría eso. Gracias. La profesora Diana ahorita tenía levantada la mano. No sé si quiere agregar algún comentario. Bueno, de pronto para el compañero Juan Carlos, comentarle que yo le entiendo en el sentido en que acá en el territorio y hablando específicamente desde las didácticas, en este caso de la didáctica del castellano, acá se enseña, o en la normal, castellano como segunda lengua. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros no podemos estarla abordando teniendo en cuenta las diferencias en términos de contexto, de intenciones comunicativas, no son las mismas que un niño eh, hispanohablante desarrolla. ¿Qué se busca con los jóvenes de formación complementaria de las didácticas? Estrategias didácticas y metodológicas que puedan abordar pues la enseñanza del castellano en términos básicos, ¿no? O sea, teniendo en cuenta pues ya retomando las competencias y todo esto que nos da el ministerio, pero no se van a desarrollar ni se desarrollan conforme lo vienen desarrollando los niños del interior del país. Entonces pienso que no, quizás no está escrito, pero dentro de las estrategias metodológicas y didácticas se aborda el castellano como una segunda lengua. Sí, sería interesante. Los jóvenes diseñan materiales para sus prácticas pedagógicas, siempre están diseñando los materiales respectivos frente a la manera como orientar el castellano, teniendo en cuenta que son jóvenes del territorio, hablan sus lenguas, muchos hablan hasta dos o tres lenguas, una o dos lenguas, otros puede que no la hablen, pero tampoco las habilidades son iguales, ni las destrezas comunicativas en ese sentido, podríamos decir que son iguales a a los jóvenes de formación complementaria de una normal de otro departamento. Entonces, se enseña, y son maestros, los mismos maestros que están ya en ejercicio, la forma como abordan el castellano y lo enseñan, pues también es desde como una segunda lengua, porque no equivale a la enseñanza, ni la apropiación ni la enseñanza como si fuera la lengua propia, ¿no? Eso es lo que de pronto le compartiría al compañero Juan Carlos. Gracias, profesora Diana. Un punto que habría que valorar ahí sería la cuestión de la relación escritura-oralidad, porque también tenemos eso, dice la profesora, que efectivamente el español se enseña como segunda lengua, sí, bien, por el contexto y porque efectivamente pues hay un background en los estudiantes o en los estudiantes, digamos, de MeToo, los chicos se crían en ambientes, incluso aquí en MeToo, a pesar que hay un predominio ahorita ya cada vez del castellano,
Sí, hay una relación con el discurso indígena, con las lenguas indígenas. La cosa es, para la cuestión indígena, una gran, digamos, reto es la cuestión de la escritura. Pongo el caso, por ejemplo, en Guacará. En Guacará, todo el mundo es fluente en su lengua, ¿sí? Algunos, pero acuérdense que en el proceso de evangelización es muy corriente que a la gente aprenda a leer, pero no a escribir. Y eso ya crea una, digamos, una costumbre, unos hábitos que van frenando mucho a las personas para asumir la escritura. Yo no sé si cuando la metodología pues, de enseñar una lengua como segunda lengua, que es el caso del castellano, se plantean el problema eso de la escritura. Es decir, ¿cómo es esta relación entre lectura y pues entre lo escrito y lo oral, ¿sí? Y cuando precisamente, o al menos uno podía pensar que una diferencia o no, o una de las exigencias de la educación corriente en Occidente es afinar los procesos de escritura, o sea, dominar la lengua escrita y, y no solamente pues la cuestión oral, sino la lengua escrita. Esto es un problema también muy importante, muy serio para las comunidades indígenas y yo creo que va siendo hora de replantear, digamos, pues esta cuestión de que sí, efectivamente las sociedades indígenas trabajan sobre la oralidad, ¿cierto? Porque efectivamente nadie va a pedirle a un chamán o a un payé que le dé la receta o que le haga la curación con una receta, ¿sí? Pero al abordar, por ejemplo, las tradiciones, ya es muy corriente que incluso en nuestro proyecto uno de los productos va a ser una cartilla, perdón, dos cartillas. ¿Con qué? Con textos en lenguas nativas. Y esos textos son textos de tradición. Ha sido muy interesante ese trabajo porque entonces en Guacará todo el mundo es fluente, muy pocas personas hay muchas personas que leen, pero son muy contados con los dedos de una mano los que escriben, ¿sí? Y esto es un proceso que no sé en qué medida hay que plantearlo y ellos lo van a plantear porque en el uso de las herramientas de Internet, ¿sí? Generalmente a veces hay que escribir, ya sea memes, ya sea correos, y ahí están afrontando el problema de la escritura en su propia lengua, cosa que todavía no hemos empezado pues como a reflexionar sobre eso, pero que me planteaba como un problema de ponerle atención a la cuestión de la relación escritura-lectura en las lenguas nativas y en castellano. Gracias. La profesora Diana complementa por el chat. Se aprende y se enseña como segunda lengua. De ahí los mismos resultados externos nos lo muestran, retomando lo que el profesor Mario habla sobre la relación del habla y la escritura lo confirma. Bueno, creo que no sé si hay algún otro comentario. De lo contrario, podemos dar cierre a la sesión, agradecerle a los expositores, a Camila, a Jesús Mario, al profesor Javier que tuvo que desconectarse un poco más temprano. Igualmente agradecerles a todos y a toda su participación y sus intervenciones que fueron muy enriquecedoras. Esperamos que esta herramienta realmente siga retroalimentándose en un futuro y pueda servirle al servicio de los procesos de las comunidades y de las instituciones del BAUPES. Recordarles una vez más que en el chat se dejó el link de la asistencia, que todas nuestras sesiones son grabadas para que en caso de inasistencias puedan reponer la sesión. Bueno, no siendo más, muchas gracias